Bienvenidos a las tutorías virtuales de Ingeniería Económica. Hoy vamos a trabajar la unidad 3, que tiene que ver con las tasas de interés. El objetivo, como se dijo en el programa, es convertir tasas nominales a tasas efectivas. Tasas nominales son tasas aparentes que no corresponden a la fórmula que vimos de tasa efectiva. La fórmula de tasa efectiva, como se vio en la unidad 1, era F menos P sobre P. ¿Cierto? Los intereses dividido por la cantidad prestada o el saldo al principio del periodo. Entonces vamos a hacer como un refuerzo a los principales casos que ustedes van a estudiar detalladamente en el material. El primer caso que tenemos es la conversión de una tasa efectiva por periodo a una tasa efectiva por subperiodo. Es decir, yo tengo una tasa efectiva anual y quiero saber cuál es la tasa efectiva mensual equivalente, o viceversa. Entonces, tenemos una pequeña demostración, como pueden ver en pantalla, donde si yo llamo la tasa efectiva por periodo I y C son el número de subperiodos del periodo, por ejemplo, un año tiene 12 meses, y su C es la tasa efectiva por subperiodo, entonces podemos llegar a una fórmula que relacione I sub C con I. Ustedes pueden mirar ahí pues como la pequeña demostración y llegamos a esa fórmula. ¿Cuál fórmula? La fórmula que dice I es igual a 1 más I sub C a la C menos 1. Quiere decir que la tasa efectiva por periodo es igual a 1 más la tasa efectiva por subperiodo elevado a esa base toda a la C menos 1. Esa es la relación pues que hay entre la tasa efectiva por periodo y la tasa efectiva por subperiodo. Si queremos calcular la tasa efectiva por periodo, aplicamos esa fórmula que vemos en pantalla. Pero si queremos calcular la tasa efectiva por subperiodo, simplemente de esa fórmula despejamos I sub C. Esa es pues como ahorita podríamos hacer algunos ejercicios, pero voy a, digamos, a explicar la teoría de estos casos. El segundo caso, tenemos una tasa efectiva por periodo y existe otra tasa que se llama tasa nominal por periodo vencido. ¿En qué consiste este caso? Cuando antes del capitalismo se daba básicamente el interés simple, ¿cierto? Entonces usted tenía una tasa efectiva mensual del 2%, era muy fácil que multiplicara por 12 y decía que daba el 24% anual. Pero eso en términos simples se cumple que la tasa nominal, esa multiplicación anual sea equivalente a la mensual, el 24 equivalente al 2. Sin embargo, cuando hablamos del interés compuesto, esa multiplicación 2 por 12 que da 24 ya no es una tasa efectiva, porque con la mera multiplicación no podemos encontrar la tasa efectiva. ¿Cómo encontramos la tasa efectiva anual? Si tenemos la mensual del 2%, aplicamos la fórmula del caso 1, ¿cierto? Es 1 más 2% elevado a la 12 menos 1. Entonces, esa multiplicación burda, esa multiplicación aritmética de 2 por 12 que da 24, la llamamos tasa nominal anual. Entonces vamos al caso. Tenemos la tasa efectiva por periodo I. Tenemos la tasa efectiva por subperiodo I sub C. Tenemos el número de subperiodos del periodo C. O sea, un año tiene 12 meses, un año tiene 365 días. Y tenemos R, la tasa nominal por periodo, que es la tasa aparente. Entonces queremos encontrar cuál es la relación entre I y la tasa R, o la nominal. Entonces, por definición, R es igual a I sub C por C. Por definición, eso no hay otro criterio, ¿cierto?
2% por 12 da 24, es una tasa nominal anual vencida. Entonces, si yo de R igual a I sub C por C despejo I sub C, entonces me daría que I sub C es igual a R sobre C. Si yo reemplazo en la fórmula del caso 1, I igual a 1 más I sub C a la C menos 1, donde está I sub C, yo coloco R sobre C, entonces llego a esta nueva fórmula. ¿Cuál es esta nueva fórmula? I igual a 1 más R sobre C, todo elevado a la C menos 1, la que aparece en pantalla. Entonces ese sería el caso 2. Esta fórmula lo que nos hace es relacionar la tasa efectiva por periodo con la tasa nominal por periodo. Y esa tasa nominal es vencida. ¿Por qué vencida? Porque viene de I sub C, que es tasa efectiva por su periodo, y todas las tasas efectivas son vencidas. Si ese I sub C se multiplica por C, me va a dar una nominal vencida. Entonces ese es el caso número 2. Ustedes podrían leer ese ejemplo, que está en pantalla. Si yo tengo una tasa efectiva anual, si yo tengo una tasa nominal anual del 48%, mes vencido, quiero calcular la tasa efectiva anual. Entonces simplemente el año tiene 12 meses, E igual a 12, la tasa nominal es 48% anual, mes vencido, ese mes vencido quiere decir que vino de una multiplicación ¿de quién? De 4 por 12, que da 48. Entonces simplemente aplico la fórmula, la tasa efectiva anual sería igual a 1 más R sobre C elevado a la C menos 1, y eso nos daría en este caso 60.1% efectivo anual. En los bancos nos dan unas tablitas como las que aparecen ahí en el pantallazo, donde en las celdas yo voy a calcular la tasa efectiva anual. Y yo tengo unas tasas nominales anuales, que capitalizan. Cuando C igual a 1, quiere decir que capitaliza anualmente. Cuando C igual a 2, capitaliza semestralmente. Cuando C igual a 4, capitaliza trimestralmente. Y así sucesivamente. Ustedes lo que pueden hacer es llenar esas celdas de tasas efectivas anuales en función de las anuales nominales, teniendo ahí el periodo de capitalización. Esa es una tablita que en los bancos la entregan, pero obviamente llena, diligenciada. Tenemos otro caso que sería el caso 3. Algún ocioso le dio por cobrar los intereses en forma anticipada. ¿Cómo así? A una persona le prestaron 1 millón de pesos y le dicen que le van a cobrar el 20% anual, pero que le van a descontar de una vez los intereses. Entonces le prestan 1 millón de pesos y le dicen, hombre, de una vez, para que no te molestes, te vamos a sacar los intereses de una vez, al 20%. El 20% de 1 millón son 200.000. Se lo sacan de una vez, le entregan 800. ¿Cuánto tiene que pagar el prestatario al final del año? 1 millón. Entonces los intereses se los sacaron al principio del año, y al final del año usted paga 1 millón de pesos. Entonces el que recibió la plata se queda nervioso. ¿Sí será que me está cobrando el 20% efectivo anual? ¿O esa tasa será nominal? De hecho, ese 20%, si lo sacan anticipadamente, no es una tasa efectiva anual, porque el 20% efectivo anual es cuando a mí me sacan por cada 100 pesos, al final del año me sacan 20 pesos. Y aquí se lo sacaron, por cada 100 pesos le sacaban 20 al principio. Entonces, habría el interés de encontrar cuál es la tasa efectiva anual correspondiente a esa tasa donde me sacan por anticipado el 20%. Entonces, es el caso 3.1. Entonces, lo que tenemos ahí es que vamos a decir que en este caso que estoy mencionando, los intereses se sacan al principio del periodo, de una vez, y en cada periodo te siguen sacando los intereses al principio, en forma anticipada. Entonces queremos saber cuál es la tasa efectiva anual correspondiente, equivalente. Entonces tenemos ahí el dato, RA, es la tasa de interés por periodo con cobro anticipado de intereses por todo ese periodo. Como dije ahora, RA sería el 20%. Y tengo ahí la tasa de interés efectiva por periodo
con cobro de los intereses, obviamente, como lo dice la definición, en forma vencida. Esta es una I que definimos desde la unidad 1. Entonces, la demostración es demasiado sencillita. A ese señor le entregan el préstamo menos la tasa de interés anticipado por el préstamo. Dijimos que a ese señor que le prestaron 1 millón de pesos le entregan realmente al principio del año 1 millón menos el 20% de 1 millón, o sea que le entregan 800.000 pesos. Y al final él paga el 1 millón de pesos. Quiere decir que al principio le entregan P menos RA por P y al final él paga P. Estaríamos interesados, como se ve en la pantalla, en saber cuál es la tasa efectiva por periodo. Entonces lo que hacemos ahí es aplicar la función más importante del curso. F es igual a P por 1 más I a la 1. Pero ese P, el presente, es P menos RA por P. Entonces simplemente la fórmula me queda que P, que es la cantidad futura que yo voy a pagar, es igual a P menos RA por P por 1 más I. Entonces ustedes mirarán ahí en pantalla que se despeja la I en función de la RA y nos queda que I es igual a RA sobre 1 menos RA. Entonces es la fórmula que me relaciona la tasa nominal por periodo con la tasa efectiva por periodo, pero cuando todos los intereses del periodo me los sacan anticipadamente. Entonces ese sería un tercer caso. O sea, un 3.1. Habría un 3.2. Lo que pasa es que en la realidad no se presenta exactamente ese modelo. En la realidad lo que pasa es que te dicen, te prestamos al 20% anual, pero trimestralmente, en forma anticipada, te vamos a sacar los intereses. Entonces, es otro caso. Entonces queremos saber, si el banco me dice, te prestamos al 20% anual, pero los intereses te los saco trimestre anticipado, queremos saber cuál es la tasa efectiva anual. Entonces ahí tenemos en pantalla que I es la tasa efectiva por periodo, todas las efectivas son vencidas. Tengo RAC, la tasa de interés nominal por su periodo, con descuento anticipado de interés por su periodo. O sea, si el señor me dice que es al 20% anual, trimestre anticipado, y como el año tiene 4 trimestres, el señor me va a sacar al principio del trimestre, ¿qué me va a sacar? Me va a sacar el 5%, porque 5 por 4 da 20, entonces me va a sacar el 5% anticipado cada trimestre. Ese es el RAC. Entonces, si la tasa efectiva por periodo es I, y RAC es la tasa nominal por su periodo anticipado, yo quiero calcular RA. ¿Qué es RA? Es la tasa nominal por periodo cuando descuento por su periodo los intereses. Yo puedo calcular RA o puedo calcular I en función de RA. Entonces, por definición, ese RA que me dice el banco del 20% es la multiplicación de la tasa anticipada por su periodo por el número de su periodo del periodo. O sea, RA es igual a RAC por C. Yo puedo despejar RAC de esa ecuación y me queda RA sobre C. Ahora, en el caso número 1, perdón, en el número 3.1, habíamos dicho que I es igual a RA sobre 1 menos RA. Quiere decir que I sub C es RAC sobre 1 menos RAC, en forma análoga. Entonces, si yo tengo que I sub C es RAC sobre 1 menos RAC, y RAC es RA sobre C, yo simplemente reemplazo el valor de RAC en la ecuación de I sub C. Lo reemplazo como aparece en pantalla. Simplifico, y al final me queda esa ecuación. ¿Cuál ecuación? I es igual a C sobre C menos RA, todo esto elevado a la C menos 1, como ustedes lo pueden observar ahí. Entonces, ¿qué es esta ecuación? Esta ecuación me relaciona a la tasa anticipada
por periodo, o tasa nominal por periodo pero anticipada, cuando los intereses me los descuenta su periodo anticipado. Entonces, ese es el modelo, ese es el experimento, esa es la que tenemos que aplicar para encontrar I o para encontrar RA. La I queda directa, RA usted la despejaría. Otro caso, sería el caso 4, para que ahorita hagamos ejercicios. Hay un experimento, bajo este título lo vamos a llamar interacción de tasas. No hay uno, sino que hay como 3. Empecemos por el primero de esos 3, donde hablamos de interacción de tasas. El primer experimento es que usted tiene pesos. Con sus pesos compra dólares. Los dólares los invierte a una tasa de interés en dólares, digamos que los llevó para Estados Unidos. Allá los invirtió los dólares a una tasa de interés en dólares. Pasó el tiempo. Sus dólares ganaron interés en dólares, entonces usted tiene un saldo en dólares. Vuelve y los trae para Colombia y los cambia por pesos. Pero el dólar en ese tiempo se devaluó o se revaluó, cualquiera de las dos cosas. Entonces usted quiere saber cuál es la tasa efectiva anual equivalente en pesos a ese experimento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la tasa de devaluación, que ya todos sabemos que la devaluación, digamos, es la pérdida de compra de los pesos colombianos con relación al dólar. IU sería la tasa de interés en dólares que recibe usted por invertir dólares. Y tenemos la I, que es la tasa efectiva por periodo total en pesos. Entonces queremos encontrar la relación entre la IDEV, la devaluación, y la IUS, o sea, la tasa de interés en dólares. Entonces tenemos ahí una demostración, voy a pasarla rápidamente. Lo que ven en pantalla ustedes es un periodo, un segmento, donde está el principio 0 y el final es 1. Al principio, suponga que es un año para que no nos compliquemos, pero en general es un periodo. Entonces usted tiene que $1 al principio del año vale K pesos, como decir que $1 al principio del año vale 1.800 pesos. Al final del año, al final del periodo, $1 vale lo que valía al principio por 1 más el porcentaje o la tasa de evaluación. Entonces, si $1 al principio del año vale 1.800 y la devaluación fue del 10%, entonces $1 al final del año vale 1.800 por 1 más 10%, o sea, 1.800 por 1 con 1. O sea que se elevó el dólar 10% en pesos. Entonces, en concreto, $1 es igual a K por 1 más I de pesos. Ahora, el experimento es que yo tenía unos pesos y al final, después de cambiarlos, a mí me dieron los pesos más unos intereses. O sea que si aplicamos la tasa efectiva de interés I, P sería igual a 1, P, o sea, la cantidad futura sería igual a P por 1 más I a la 1, pesos. Ahora bien, pero yo lo que hice fue como un desvío. Yo lo que hice fue que con P pesos yo compré dólares. Si usted tiene $1.000.000 de pesos y va a comprar dólares, y los dólares están a 1.800 pesos, usted sabe cuántos dólares va a comprar. Simplemente el P pesos dividido por el valor del dólar en pesos al principio del año. Entonces, si usted tiene P pesos, lo que va a comprar es P dividido K dólares. Esos P sobre K dólares usted los coloca a una tasa de interés en dólares. ¿Cuánto vas a tener al final del año? Al final del periodo vas a tener los dólares del principio, P sobre K, por 1 más la tasa de interés en dólares elevado a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque solamente es un periodo. En este caso, estamos pensando imaginariamente que es un año. Entonces, lo que vamos a encontrar es que si yo trabajara con una tasa de interés I en pesos, al final del año yo tengo P por 1 más I, a la 1. Pero como estoy trabajando con dólares, voy a tener P sobre K dólares por 1 más I US dólares a la 1. Ahí está la ecuación en pantalla. Entonces, esta cantidad de pesos es equivalente
o es igual a esta cantidad de dólares. Pero como yo sé que al final del año un dólar vale K por 1 más I de, voy a reemplazar en esa ecuación el dólar donde esté US, o sea, dólares, voy a reemplazar por su valor, K por 1 más I de pesos. Entonces voy a tener la ecuación P por 1 más I pesos igual a P sobre K, 1 más I US, pero en vez de dólares yo voy a escribir K por 1 más I de pesos. Entonces simplifico, lo que se va, y hago operaciones y llego a esa fórmula sencillita. ¿Qué dice esa fórmula? Lo que dice esa fórmula es que la tasa efectiva por periodo en pesos es igual a la tasa por periodos en dólares más la devaluación por periodo más el producto de los dos. Entonces I es igual a IUS más IDEV más IUS por IDEV. Entonces ese es el primer experimento que tenemos. Cuando tenemos pesos, compramos dólares, los dólares los colocamos a una tasa de interés en dólares y después toda esa plata en dólares la convierto otra vez en pesos. Entonces lo que a mí me va a dar, ¿cierto? Por cada 100 pesos me va a dar la cantidad I, que es la tasa efectiva por periodo en pesos. Ese es el primer caso. El segundo caso se hace como una demostración similar, que sería 4.2. Es el experimento que tenemos pues, más en el pasado que era el UPA y más en el presente que es la VR. ¿En qué consiste? Yo tengo una tasa I latina minúscula, I latina minúscula, es la tasa efectiva de interés por periodo en pesos. Yo tengo ahí I sub CM, tasa efectiva de corrección monetaria por periodo. Y tengo la IN, tasa efectiva de interés del UPAC o ahora de la VR en UPACs o en VR respectivamente. Entonces lo que se llega es a esa ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Que cuando era el sistema UPAC, la tasa de interés I era igual a la I de corrección monetaria más la I de intereses más el producto de las dos. Pero lo que tenemos ahora es que no existe corrección monetaria, lo que pasa es que la VR va cambiando diariamente a la tasa de inflación. O sea que yo voy a tener que la I, la tasa efectiva en pesos, es igual a la tasa de inflación más la tasa de interés en VR más el producto de los dos. ¿Qué quiere decir esto? Que un usuario que con sus pesos, que él pidió un préstamo en pesos, pero en realidad se lo dieron en VRs, y la VR va cambiando diariamente la inflación, y a él le están cobrando una tasa de interés en VRs, entonces son dos cosas, la inflación que va cambiando la VR diariamente, y la tasa de interés es que si usted por cada 100 VRs que le prestan, le van a cobrar una tasa de interés en VR, está por ahí en el 10, 11, 12%. Entonces, para el usuario, la tasa efectiva en pesos sería igual a la inflación más la tasa de interés más el producto de los dos. Ese sería el segundo experimento. Tendríamos un tercer experimento, que es el 4.3. Es la tasa dura en relación con la tasa corriente. ¿Qué es la tasa dura? La tasa dura fue la que hablamos en la unidad 1 como una tasa de interés cuando la moneda es dura. ¿Cuándo la moneda es dura? Cuando no hay inflación. ¿Cuándo la moneda es dura? Cuando no hay alza de precios. ¿Cuándo la moneda es dura? Cuando la moneda no pierde poder de compra. Entonces esa es la tasa dura. Entonces nosotros decíamos en la unidad 1 que podríamos trabajar con precios constantes o con precios corrientes. Los precios corrientes tienen la inflación, los precios constantes no tienen la inflación. Entonces vamos a ver qué relación hay entre la tasa corriente y la tasa dura. Entonces es la misma demostración, simplemente que cambiamos los parámetros. Si la tasa corriente de interés por periodo es I, si la tasa dura es I sub D por periodo, y si la inflación es I sub F, vamos a tener que la tasa corriente de interés efectiva por periodo es igual a la tasa dura efectiva más la inflación más el producto de los dos. Ese sería entonces el tercer caso. Vamos a trabajar un quinto caso, que es
lo he llamado un poco coloquialmente cuando las tasas de interés están camufladas, o sea, cuando la tasa de interés tiene capucha. ¿Qué es la capucha? Lo que nos impide ver a la persona. Entonces, en estos casos, que le dicen a uno dónde está la bolita, que ve que aquí no hay intereses, que es muy barato, y uno hace la conversión, busca la tasa de interés y resulta que es una tasa significativa, una tasa importante, una tasa grande. Entonces vamos a ver dos casos, el 5.1, venta a plazos de electrodomésticos, y vamos a ver el gota a gota, que el pueblo llama el crecidiario, o la tasa de interés pagadiario, que popularmente le llama pagadiario. Entonces, vamos a ver el primer caso. Veamos entonces, esto es pues como una anécdota muy como personal, que digamos que un profesor, pongámosle que un empleado, estaba por la calle en Medellín y apareció un almacén con un letrero grandísimo amarillo, sin financiación, sin intereses. El profesor se emocionó, dijo, pues esto está bueno, pues todo el mundo cobra intereses y aquí no cobran, pues me va a meter aquí. Entonces el empleado ingresó, le hace el profesor, y preguntó, bueno, y aquí un electrodoméstico, ¿cómo se saca a plazo? Entonces el señor allá le dijo, pues muy sencillo, hombre, si vas a comprar, digamos, esa nevera, eso vale 2 millones de pesos, ahí mira el precio ahí, 2 millones de pesos. Pues, ¿cuánto tenés de cuota inicial? Pues el profesor dijo, yo tengo 100.000 pesos para darle. ¿Y cuántas cuotas querés pagar electrodoméstico? Pues entonces 10. Entonces, el empleado del almacén le dice, pues muy sencillo, vale 2 millones de pesos. ¿Cierto? Me da 100.000, ¿cuánto me quedas debiendo? 1.900.000. ¿Va a pagar en 10 cuotas? 1.900.000 sobre 10, te tocan 190.000. Ah, bueno, listo, voy a retirarlo así. Entonces, ¿cuál es el experimento? Yo di 100.000 y una cuota mensual de 190.000 pesos. Entonces, ahí está, aparentemente no hay intereses, según ese discurso. Pero resulta que ese profesor, ese empleado le contó a una amiga, ve allí como es de barato, que allí no hay intereses. Fíjate lo que me pasó, y le contó pues todo ese discurso. Entonces esa amiga dice, no, pues yo me voy para allá porque allá es muy barato, pero yo sí lo voy a comprar al contado. Va al almacén y en el almacén le dicen, pues si vas a comprar eso al contado, pues te vamos a hacer un descuento, 25%, te vamos a descontar 25%. Entonces la muchacha le cuenta al profesor, le cuenta al empleado, me van a descontar el 25%. Entonces ya el profesor o ese empleado se quedó nervioso. ¿Cómo así? ¿Les cuentan 25%? Entonces a mí me están cobrando intereses, ¿sí o no? ¿O qué? Entonces el profesor, en este caso, usted que es estudiante de ingeniería económica, tiene que decir si le cobraban financiación, si le cobraban intereses, y si sí le cobraban, ¿cuánto le cobrarían? Entonces vamos a resolver el problema. Lo primero que tenemos que hacer es, casos como estos, que hay muchos, es encontrar el préstamo real del almacén. ¿Cuál es el préstamo real del almacén en este caso? El préstamo real del almacén en este caso es precio mínimo al contado, menos la cuota inicial. ¿Por qué precio mínimo al contado? Porque es que a la muchacha, a la amiga, le dijeron, te rebajamos el 25%. O sea que ese electrodoméstico no se lo venderían en 2 millones, sino en 2 millones menos el 25%, que sería 1,5 millones. Entonces lo que nosotros tenemos que decir, ¿cuánto me está prestando el almacén realmente? Lo que me está prestando el almacén realmente sería lo que yo le diría a mi mamá que me prestara para comprarlo al contado. Entonces, ¿cuánto me prestaría mi mamá o un amigo para comprarlo al contado? ¿Cuánto me prestaría? Pues 1.500.000 menos los 100.000 que yo tengo en el bolsillo, 1.400.000. ¿Está claro? Pero como mi mamá no tiene ni la he conseguido con un amigo, entonces yo simplemente voy a trabajar por cuotas en el almacén. Pero yo ya sé que el almacén me está prestando es lo que está en pantalla, el 75% de 2 millones menos 100.000 pesos, o sea, 1.400.000 pesos. Entonces, si el almacén me presta 1.400.000 y yo voy a pagar 10 cuotas de 190.000, eso no tiene robadas las cuotas, ya él dijo que eran 190.000, yo voy a calcular cuál es la tasa de interés. Entonces, muy sencillo. Tenemos un préstamo de 1.400.000 pesos, tenemos 10 cuotas de 190.000 pesos, y nosotros sabemos la relación que hay entre la cuota, porque son iguales, serie uniforme, y el préstamo. La cuota es igual al préstamo por
un factor, que lo tenemos ahí en pantalla. Entonces la cuota es 190.000. Lo que realmente me presta el almacén es 1.400.000 por el factor que está en función de la tasa mensual. Si yo hago esto en el computador, o lo hago por tanteo, o lo hago en una calculadora financiera, me va a dar que la tasa de interés mensual es el 5,97. 5,97 mensual. Entonces usted puede calcular la tasa efectiva anual. Entonces, ¿qué pasó ahí? El señor había dicho, en el letrero amarillo decía que sin financiación, sin intereses, y hemos encontrado que sí hay intereses y que es bastante alto, porque el 5,97 es una tasa ya muy significativa. Ahora bien, el otro caso es el préstamo gota a gota, pues, o paga diario. Ese es un problema que sucede, pues, como en estos países donde el mercado de capitales, donde hay tanta diferencia entre los que muchos tienen y los que poco tienen, y casi siempre, pues, como dice el refrán, a la gente que le prestan era la que no necesita. Entonces, ¿qué va a pasar con un pobre? Con un pobre desplazado, con una persona que quiere ser negociante, pero que no tiene lo que llaman plante, capital de trabajo, ¿cierto? Entonces va a suceder como lo vamos a presentar aquí un poco, digamos, esquemático, coloquial. Un señor que vende revuelto en la minorista, él madruga a las 3 de la mañana, compra el revuelto, ¿cierto? Lo vende durante el día y por la tarde ya vendió y tiene alguna ganancia por ese trabajo. Pero lo que pasa es que él no tiene la plata para comprar lo que necesita comprar a las 3 de la mañana. Entonces él recurre, digamos, a esta gente que presta gota a gota. Entonces, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, que ese señor con 300.000 pesos, para un pobre es mucha plata, con esos 300.000 los consigue bajo el sistema gota a gota. Que entre otras cosas ustedes saben cuál es el fiador, cuál es el aval del gota a gota. Si usted no le paga a ese señor, el aval es la vida, lo pueden matar por quedar mal en este sistema. Entonces, vamos a decir, ese señor entonces le dice, le va a prestar 300.000, es el 20% mensual. Pues el señor dice, pues si yo me voy a un banco, hago las vueltas para que después me digan que no, pues entonces mejor le pago a este señor 20% mensual. Entonces el señor le dice, bueno, te presto 300.000 que necesitas, al 20%. ¿Cuál es el 20% de 300.000? 60.000. Entonces vos me debes 300.000 más 60.000. ¿Cuánto da eso? Ese señor, él es pobre, pero él es alfabético, él sabe que eso da 360.000. Bueno, y me lo van a pagar en 30 días, 360.000 dividido 30. ¿Cuánto te da? 12.000 pesos. Entonces me vas a dar, por la tardecita, yo voy a mandar una persona o yo mismo vengo y te voy a cobrar 12.000. Entonces 300.000 más 60.000 dividido 30 da 12.000. 12.000 diarios durante 30 días. Y me prestaste 300.000. Ahí no hay nada, ahí no hay que firmar papeles, llevar fiador, no. Ya, el fiador es la vida. Quédele mal y verá cómo le va. Entonces, ¿qué tenemos ahí? 300.000 que le prestó, 12.000 diarios durante 30 días y él viene por la tarde a cobrar. Tenemos entonces el préstamo, la serie uniforme y la tasa diaria. Aplicamos otra vez la fórmula, aquí en donde está el 11 es 12. 300.000 es igual a 12.000 por el factor. Y el número de días es 30. Lo hacemos en el computador y calculadora financiera y nos da la tasa diaria el 1,21 diario. Si encontramos la tasa mensual nos da el 43,83 mensual, 43,83 mensual efectivo. Y si la encontramos anual da el 8.232% efectivo anual. Entonces una tasa que usted dice, hombre, el 20% pues es como muy alto, pero al fin y al cabo, ¿qué puede hacer? El 20% en realidad es el 43%. Y si usted multiplica 20% mensual por 12, usted sabe lo que le da, pero en realidad es el 8.232 con 49% efectivo. Entonces este sería otro caso donde la tasa de interés, que se puede ver alta o se puede ver baja, pero si usted le quita la capucha, da una tasa muy significativa, muy alta, mucho más de lo que usted está imaginando. Entonces con eso, con este caso, hemos dado, digamos, como una pasada a los diferentes casos de la tasa de interés.
Ustedes deben estudiar detalladamente, concienzudamente, tranquilamente el documento, deben anotar las dudas, las preguntas, y cuando haya una tutoría, ya sea presencial o por medio de la plataforma, le mandan preguntar las dudas al profesor o a la monitora. Entonces les agradezco pues la atención a esta tutoría, y en otra tutoría que vamos a hacer próximamente, entonces haríamos como algunos ejercicios en el tablero. Muchas gracias.